Fundación Donarte. Recordemos que esta fundación es la primera que comenzó acá en la región a recibir donación de sangre para plasma de convaleciente para COVID-19. Hablamos con él, pero hablamos con él en una situación muy particular. Ustedes recuerdan que hay protocolos para poder ingresar a los sanatorios, a los hospitales, todos esos lugares donde hay personas internadas, hay un protocolo específico y muy, muy fuerte. No se puede entrar a visitar pacientes. Este es el protocolo. No podés entrar. ¿Por qué razón? Por diferentes razones. Entre otras, la más importante es que sabemos, o la gente sabe, o el personal de salud sabe, que las personas en forma individual, independiente, pueden tener toda la responsabilidad del mundo al evitar cualquier tipo de contacto con lo que fuera y cuidar su imagen, su persona y su situación según sus propias palabras. Pero ¿qué pasa cuando salen del sanatorio, del hospital o de lo que fuere? Tienen en ese lugar un foco realmente de contagio de COVID-19 en el caso de que existe una enfermedad dentro de esos sanatorios, que en general casi todos tienen algún paciente. Plista nos explica y explica a la gente el por qué no se puede visitar familiares en sanatorios, porque esta es una gran preocupación, ya que muchos, bueno, tienen seres queridos que por allí o personas que están acompañando y que por ahí tienen alguna enfermedad delicada, grave y quisieran estar un poco más acompañándolos, bueno, pero es imposible. García Plista explica esto, le preguntamos específicamente por este tema y él nos contó la realidad del por qué Salud Pública indica que estas visitas a pacientes no se pueden hacer. Escuchamos al subsecretario de Salud. A mí me tocó desde el inicio de la pandemia tener que lograr internar a personas en diferentes sanatorios cuando había un solo sanatorio que dejaba internar y bueno, hoy ya todos los sanatorios de Resistencia permiten a nivel, y el hospital, ¿no? Usted recuerde que al principio, vamos a decir, los únicos que internaban era el subsector privado porque no estaba preparado el sector público y recuerde cómo comenzó la pandemia. Comenzó con personas que venían de viaje, ¿sí? De otro lugar, entonces eran personas que tenían obra social y bueno, estaban como obligados a ser atendidos a nivel del área del subsector privado. Así que tampoco recibían a los pacientes COVID en el área pública. Así comenzó acá en Resistencia. En otros lugares fue de otra manera. Resistencia comenzó así. Y bueno, entonces los sanatorios fueron los primeros en internar pacientes COVID y sucedió que a veces no lo dejaban internar tampoco y decían, no, en este sanatorio no, busque otro sanatorio. Y yo, a ver, lo tomo ahora de una manera más amigable, pero en ese momento uno tenía que pelearse con todo el mundo, porque lo que había que entender era que había que internar pacientes COVID y que tanto el sector público-privado tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque si sucedía esto, ¿no? Que iba en aumento el número de pacientes COVID, íbamos a necesitar espacio en todas las clínicas, en todos los sanatorios y en los hospitales de gran resistencia. Esto se fue dando así, bueno, se logró esto que diferentes sectores se hayan puesto de acuerdo y hoy tener la posibilidad de internar. Por eso le digo, o sea, acá hay mayor circulación de la enfermedad y no es bueno exponer a los familiares a una patología, ¿sí? Que está dentro del sector público o privado, con el riesgo que conlleva esto a volver a la casa y terminar trasladando una enfermedad que va a terminar lesionando a mayor número de personas. La despedida, a mí me tocó hacer lamentablemente muchas despedidas. Esa es la parte que más me duele porque me ha tocado ver cuando una persona fallece y nadie lo pasa a buscar y la familia estaba aislada y la persona no podían retirar el ataúd porque decían que podían contagiarse. ¿No? Imagínese usted hoy, dice, no, pero si la persona está dentro de una bolsa, dentro de un ataúd, cerrado por una caja metálica y luego cerrado por una tapa de madera. Pero no obstante a eso había tanto miedo que no nos dejaban entrar a los cementerios. ¿Sí? Nos cerraban el cementerio y uno tenía que sentarse y hablar con quien estaba ahí cuidando para permitir el ingreso de esos pacientes, de esos, bueno, personas que se fueron, ¿no? Mientras que la familia estaba haciendo su duelo en la casa sin poder despedirse. De vuelta, la patología sigue circulando en resistencia, en el gran resistencia, y hay que entender que si uno ingresa a los sanatorios también puede ingresar un paciente asintomático y terminar contagiando a los propios pacientes que están ahí adentro sin la patología COVID. Entonces, las medidas restrictivas para estos lugares se va a mantener.